Bueno, pues hoy tocan las dos últimas tesis de toda la teología de la revelación. Es decir, estas dos tesis son muy importantes porque es todo lo que Dios nos ha revelado y luego todo lo que profundizaremos después, o sea, la Trinidad, la Cristología, la Mariología, la Antropología Teológica, todo partirá y tendrá como base la Escritura. O sea, la Escritura es la fuente de toda teología. Entonces, claro, yo lo primero que me planteaba al preparar esta tesis es que nosotros los cristianos afirmamos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Claro, eso es decir algo muy grande. O sea, decir que cuando leemos en la primera lectura hoy en misa, de la cual nadie se acuerda, y decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que nosotros creamos en algo tan grande y a la vez leemos tan poca importancia? Y entonces, cuando pensaba en esto, pensaba que en la Escritura hay dos autorías. O sea, la Iglesia afirma que hay dos autorías. Por un lado está la autoría divina, o sea, Dios es verdadero autor de la Escritura, y por otro lado la autoría humana. O sea, verdaderamente fueron hombres los que escribieron la Biblia. O sea, esto no fue como un libro caído del cielo, sino que fueron hombres los que lo escribieron. Lo escribió Juan, el Evangelio de San Juan. Claro, y entonces, si hay una doble autoría, también necesita en el hombre, por un lado, la fe, es decir, creer lo que dice la Biblia, y por otro lado, la razón. O sea, la razón es muy importante, comprender qué dice la Biblia. Entonces, si queremos asombrarnos de la palabra de Dios, tendremos que enterarnos de qué es lo que dice. Y entonces, la Biblia tiene 73 libros. Claro, es sorprendente, porque lo he tenido que buscar, porque no lo sabía. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los judíos en esto nos dan 1000 vueltas, o sea, ellos dominan la Escritura, los cristianos deberíamos estar como mucho más locos de la Escritura. O sea, pues esto es lo que nosotros creemos. Y entonces, como no hemos rezado al principio, en realidad era porque yo pensaba en este salmo, que es un salmo invitatorio, o sea, dentro de la liturgia de las horas, que es la oración que reza toda la Iglesia, laudes, vísperas, oficio, completas, intermedia, tal, se abre con esta oración, ¿no? Es uno de los salmos principales. Y dice, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿No? Estos párrafos introductorios es, venid, el Señor es grande, vamos a postrarnos, ¿no? ante su grandeza. Y dice, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy su voz, ¿no? Ojalá escuchemos hoy su voz y recordemos su voz y recordemos sus palabras. Y me tentaron aunque habían visto mis obras, ver y oír. O sea, la Escritura se basa en estos dos verbos, ver y oír. Y entonces el pueblo judío y el pueblo de Israel se basaba en recordar eso que han visto y ha oído. O sea, el centro del judaísmo, como vimos el otro día, Shema Israel. O sea, escucha Israel, escucha las palabras que te ha revelado tu Señor. Y entonces, bueno, quedarnos con la copla, ¿no? Ver y oír. Y entonces, cuando cogemos la Biblia, nos damos cuenta de que no es como un libro en el que hola, soy Dios y vengo a decirte cómo soy. No, o sea, en realidad la Biblia lo que cuenta son historias. O sea, la Biblia son hechos y palabras que narran lo que Dios hace con un pueblo. Y entonces la historia es muy importante para nosotros. O sea, nuestro Dios es un Dios enamorado de la historia. Y entonces por eso he buscado como frases, en el Éxodo dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Habéis visto lo que hizo los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje hacia mí? Acuérdate del camino. Claro, cada vez que Dios se quiere describir a sí mismo, en vez de decir, yo soy la libertad, no, dice, acuérdate que eras esclavo y yo te hice libre. En vez de decir, yo soy el creador, acuérdate de que yo hice los cielos. O sea, Cristo se manifiesta a través de su historia. Entonces, dentro de las diferentes formas que podría haber elegido Dios,
Dios decide explicarse a sí mismo a través de la historia. Entonces, la historia para nosotros es importantísima, porque no solamente son hechos del pasado, sino que Cristo nos revela cómo es su corazón. O sea, entonces, claro, para nosotros la historia son como nuestras raíces, o sea, lo que fundamenta todo lo que creemos. Y entonces, por eso tenemos que enamorarnos mucho, mucho de la historia. Y os voy a explicar cuál es nuestra historia. O lo voy a intentar. Entonces, es importante saber que nosotros creemos en una historia que está unida. O sea, de repente me he encontrado con alguna persona que dice, yo en Jesús sí que creo, ¿sabes? Pero el Dios del Antiguo Testamento, yo ese Dios me cuesta mucho creer. O sea, ese Dios hacía barbaridades, yo qué sé, no, es un Dios muy complejo. Pues, desgraciadamente, debo decir que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento lo único que presentan es la verdad acerca de Dios. Entonces, si no crees en el Dios del Antiguo Testamento, a tu Dios del Nuevo le faltan sus raíces. O sea, Cristo ha venido a coger toda la promesa del Antiguo Testamento y llevarla a plenitud. Pero que viene a llevar a plenitud es esa promesa. Si tú te quedas sin promesa, Cristo se queda sin raíces, se queda sin historia. Cristo ha venido a cumplir una historia de salvación. Entonces es como si coges y ves la película Titanic y ves solamente la escena de que están los dos agarrados ahí, entonces dices, oye, están locos. Claro, solamente si ves toda la película, puedes descubrir el verdadero amor que hay en la escena. Claro, pues toda la historia de Cristo solamente se comprende si comprendes toda la promesa que ha ido haciendo Dios con un pueblo. Y entonces en Dei Verbum, en la Constitución del Vaticano II, en 14 y 15 dicen, el Antiguo Testamento está latente en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está patente en el Antiguo. O sea, son dos historias en las que Cristo va mostrando cómo es. Y claro que hay una plenitud en el Nuevo, porque lleva cumplimiento. Pero claro, pero tampoco podemos olvidar que hay una pedagogía. O sea, que la belleza de que Cristo coge un pueblo y lo prepara para que reciba a Jesús. Dice, esa historia es bellísima. O sea, hay grandes tesoros escondidos ahí. Y entonces vamos a tocar tierra y vamos a ver concretamente cuál es la historia que cuenta. Y empezamos con el Pentateuco y los libros históricos. Entonces, hay una cosa muy importante, esto lo he cogido del Sol College, cuando empieza Introducción a la Sagrada Escritura, que me ha gustado mucho, que dice, la historia de salvación no es una historia suspendida en el aire. O sea, no es una historia, bueno, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En aquel tiempo, ¿sabes? Y hubo un lugar y hubo un desierto. No, no. O sea, Cristo es muy concreto. O sea, y entonces Dios llamó a Abraham. ¿En qué año le llamó? Le llamó en torno al 2000 a.C. Y es muy importante saber que era en torno al 2000 a.C. Y es muy importante saber que cuando el edicto de Ciro, que es cuando los persas dejan volver al pueblo judío, que lo cuentan Esdras y Nehemías, es muy importante saber que era pleno momento de la filosofía griega. O sea, no es una historia desconexa del tiempo. Y entonces, este es como nuestra gran biblioteca, ¿vale? Os he pasado esta foto porque ahora después vamos a ir comentando punto por punto qué es lo que ocurre en toda la historia. Pero ayuda mucho situar espaciotemporalmente dónde ocurren las cosas, ¿sabes? O sea, es muy importante que el rey David, o sea, no fue hace millones de años, o sea, no, fue en el 900 a.C. Tuvo influencia o sea, hubo un momento que el pueblo de Israel fue invadido por Alejandro Magno. Y entonces, aterrizar la historia en momentos concretos ayuda mucho. Y luego, aparte, poner nombre, ¿sabes? Porque tú de repente escuchas de la primera carta de unos reyes, ¿sabes? Y dices, oye, ¿de qué carajos me está hablando? Del libro de Esdras o el libro de Nehemías. Entonces dices, oye, no tengo ni papa, ¿sabes? Entonces, por mucha fe que pongas, si tu razón dice no tengo ni idea de lo que me estás hablando, o sea, es difícil que la Escritura diga algo a tu vida. Y entonces, pues vamos a ir primero entrando en lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego todos los libros históricos, que son los libros que cuentan la historia de Israel. Entonces, siguiente. El Pentateuco. Entonces, el Pentateuco, que son los 5 libros, ¿qué es lo que cuentan? Entonces, al principio el Pentateuco no tiene una pretensión histórica, o sea, no pretende históricamente y literalmente decir el mundo se creó en 6 días y quien no crea esto es hereje. No, o sea, la Iglesia no dice eso. La Iglesia dice, nosotros creemos que en el Génesis se puede expresar
el origen del hombre, se puede expresar la dignidad del hombre, de por qué existe el mal, y el mal no es causa de Dios, o sea, Dios no crea el mal. Entonces, el Génesis es una explicación de cómo aparece el hombre, de cómo aparece la libertad, de cuál es la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en torno, en Génesis 12, que es en el 2000 a.C., comienza la apasionante historia del pueblo de Israel, que a mí me parece apasionante, ¿vale? Y eso es lo que creemos. Y nosotros decimos, palabra de Dios, te la vamos a enseñar, ¿vale? Entonces es muy importante que conozcamos en qué creemos. Entonces, esa historia comienza con Abraham. Bueno, en Génesis, Adán, Eva, Caín y Abel, y entonces después de unos cuantos descendientes, aparece Abraham. Y Abraham, que pertenecía a una familia que eran nómadas de por ahí, le hace una promesa a Dios y le dice, yo seré tu Dios, te daré descendencia y te daré una tierra. Entonces tú sal de tu tierra, fíate de mí, y si tú eres fiel a mi promesa, yo te cumpliré todo esto. Y entonces, pues nada, pues Abraham sale de su tierra con su familia y toda su tropa de nómadas y con un poco de ganado, y marcha hacia donde el Señor le quiere revelar. Abraham, que es, como vimos en la última tesis, padre de las tres grandes religiones, o sea, del Islam, del judaísmo y del cristianismo, Abraham tiene dos hijos, Isaac e Ismael. Pero Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Abraham... Bueno, sí. Entonces, Isaac es hijo de la promesa. Después de Isaac, su hijo es Jacob. Y entonces Jacob continúa con la promesa que tiene Abraham. Y Jacob, en un momento dado, Dios le cambia el nombre a Israel, ¿vale? Israel tiene 12 hijos. Los que serán las 12 tribus de Israel. O sea, cada familia de Israel, cada hijo tendrá una familia y será una tribu de Israel. Entonces, de sus 12 hijos, el más pequeño, y el que fue como el que Israel tuvo cuando era ya más anciano, se llama José. Y entonces, como era el último hijo y que tuvo con el anciano, pues era el favorito de Israel. Y entonces, claro, todos sus hermanos, pues si hay un hermano favorito, pues todos sus hermanos le odiaban. Y entonces, a la vez, José, que no debía de ser muy inteligente, le dice a sus hermanos, oye, hermanos, he tenido un sueño. Mi sueño consistía en lo siguiente. Yo estaba sentado en un trono y vosotros os arrodillabais ante mí. Claro, o sea, los hermanos dicen, oye, si ya lo odiamos, ahora lo vamos a matar. Y deciden matarle. Lo que ocurre es que cuando están a punto de matarle, dicen, oye, en realidad, ¿por qué no lo vendemos? ¿Sabes? Porque si lo matamos tampoco ocurre nada. Entonces vamos a venderlo. Y lo deciden vender a Egipto. Y entonces José, el favorito de Israel, el protegido de Dios, es vendido a los egipcios. ¿Qué ocurre? Que cuando es vendido a los egipcios, el faraón egipcio tiene un sueño que nadie consigue descubrir qué significa ese sueño, y entonces pregunta a todos los magos y nadie sabe decirle qué es el sueño. ¿Quién lo descubre? Pues un esclavo suyo que se llama José. Y entonces cuando le revela el significado de todo el sueño, dice, José, quiero que seas mi mano derecha y que estés al mando de todas mis riquezas. Y entonces José está al mando de las riquezas del faraón. Y hay un momento que todo el reino de Egipto y todos sus alrededores entra en una gran crisis. Y entonces los 12 hermanos que están ahí, bueno, los 11 hermanos que están ahí muertos de hambre, dicen, tú, no tenemos que comer, vamos a ir a Egipto, que tiene bastantes provisiones, bastantes riquezas, y vamos a pedir que nos vendan algo. Y entonces van a Egipto y de repente ven que la mano derecha es José. Y entonces en ese momento se arrodillan y le piden clemencia. Y José los mata a todos. No, José no los mata a todos. Entonces José, en ese momento, los perdona y dice, no os preocupéis, venid conmigo a Egipto, que soy la mano derecha del rey, y aquí podréis vivir y podréis ser felices. Y entonces está la familia con la promesa en Egipto, todo el mundo felices. Lo que ocurre es que cuando muere el faraón, empieza a desconfiar de los hijos de Israel. Dice, estas 12 familias cada vez son más ricas, tienen más poder, y los decide esclavizar. Y están durante 400 años esclavos en Egipto. Y al cabo de 400 años, hay un momento que Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, estoy cansado de tantas súplicas que me llegan. Y entonces coge a Moisés y dice, Moisés, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y entonces Moisés va ahí al faraón y le dice, oye, por favor, libera a mi pueblo, de parte de Dios. Y entonces el faraón dice, pues ni de coña. Y entonces, pues nada, le costó las 7 plagas de Egipto hasta que el faraón dijo, ah, vale, pues sí, pues voy a liberar a tu pueblo. Y entonces les deja irse, cruzan el Mar Rojo, al final el faraón dice, ¿qué he hecho? Va por ellos y el Mar Rojo se cierra y mueren ahí todos los egipcios. Entonces tenemos que esa promesa de Abraham
fueron encerrados en Egipto, esclavos, y Moisés los saca. Y entonces, nada más sacarles de Egipto y cruzar el Mar Rojo, van al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios les dice, tomar estas tablas, que son las tablas de la ley, y yo haré una alianza con vosotros. Y la alianza que tengo con Abraham, que tuve con Abraham, con vosotros se va a cumplir. Os voy a llevar a la tierra prometida. Y entonces están durante 2 años, pues el pueblo, con la ley y con todos los mandamientos que le ha ido diciendo el Señor, diciendo, nuestro Señor nos ha sacado de Egipto, y entonces vamos a ir hasta a la tierra prometida. Y entonces, todo el libro del Éxodo cuenta como todo ese camino. El Levítico son todas las normas que dice el Señor. Oye, para recordar que yo soy tu Dios, haz una fiesta para celebrar que yo te saqué en un sábado. Haz una fiesta para celebrar que viste las tiendas. Son como todas las normas para recordar que tu Señor te sacó de Egipto. Y entonces en los números es cuando el pueblo llega ya después de 2 años caminando el desierto y llega a la frontera de la tierra prometida. Y entonces manda un par de exploradores. Entonces los exploradores van a ver la tierra y dicen, esta tierra es una tierra increíble. O sea, es una tierra que emana leche y miel. Es una tierra perfecta, es la tierra prometida. Pero hay unos hombres gigantes dentro de ella. O sea, hay un pueblo que es súper fuerte y que devoran a sus propios hijos y creen unos dioses súper extraños. Y entonces el pueblo de Israel se tira una noche entera llorando y dice, Dios mío, ¿por qué me sacaste de Egipto? O sea, ojalá hubiese muerto en el desierto. Nuestro Dios es el peor Dios del mundo. Claro, y entonces Dios, en ese momento, claro, o sea, Dios en ese momento dice, nadie de esta generación entrará a esta tierra. Vais a dar vueltas en el desierto hasta que muráis todos. Y una vez que haya muerto toda la generación, podréis entrar. Y ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. O sea, vuestros padres habían visto mis obras. Y vosotros no endurezcáis el corazón. Y entonces tal, quedan durante 40 años vueltas en el desierto y sus hijos no olvidan su promesa. Y entonces el libro de Deuteronomio básicamente es un repaso. Y antes de entrar en la tierra prometida, Moisés muere. ¿Vale? Entonces, Pentateuco, lo tenemos. Entonces, avanzamos. Libros históricos, ¿vale? Es donde cuenta el resto de la historia de Israel. Hay como 3 tipos de libros. Bueno, el Pentateuco y luego los libros históricos, toda la historia de Israel, los proféticos, que no es como tanto historia, sino los profetas que dicen cosas, enseñadas a su pueblo, y los sapienciales, que es la sabiduría de Israel. Entonces, ¿cómo continúa la historia? Entonces, la historia continúa, muere Moisés y Moisés dice, vale, Josué, lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Entonces Josué, que sí que se fía del Señor, entra a la tierra prometida, la conquista y el pueblo se instala, ¿vale? Ya vive ahí en la tierra prometida. Lo que ocurre es que Josué no tiene hijos y muere sin descendencia. Y entonces le suceden los jueces. Que los jueces no es un juez como pensamos ahora que hace leyes, sino el juez es como el que gobierna el pueblo. Y entonces hay un total de 11 jueces que la verdad es que todos son una mierda porque es una dinámica de hay un juez, la lía parda, el pueblo peca, hay un castigo y entonces ya cuando el pueblo está fatal se arrepienten y Dios les perdona. Entonces son como 11 jueces que se repite la misma bola. Entonces todo el libro de Josué y jueces es el pueblo se instala y la lía parda sin parar durante 11 veces. Y al cabo de un tiempo, el pueblo de Israel dice, oye, queremos un rey, ¿sabes? Todos los pueblos tienen un rey menos nosotros. Entonces dice, por favor, Dios, dame un rey. Y Dios, ¿qué dice? Pues toma un rey. Y le da a Saúl. Lo malo es que Saúl tampoco es muy buen rey. Y entonces, al poco tiempo, dice, bueno, en realidad, en vez de Saúl, te voy a dar a David. David, ¿os acordáis? David, el que era pastor, el que mata a Goliat, pues le hace rey. O sea, y entonces se convierte el rey de Israel, el que compone la mayoría de los salmos. Y hay una cosa muy curiosa, esto es un pequeño paréntesis, que es que a David le promete que de su descendencia vendrá el Mesías. O sea, toda la promesa davídica dice, no solamente te da una tierra, sino que de tu linaje vendrá el mismo Mesías. Y todo el pueblo se queda con esa copla. O sea, ellos, que tenían una memoria increíble, o sea, cuando Dios le prometía algo así, no era en plan, ah, mira que... No. Estaban locos, en plan, que iba a venir el Mesías. O sea, estaban ansiosos y desde entonces ya expectantes. Y entonces, bueno, a David, su hijo, Salomón, que le pide sabiduría y el Señor le concede sabiduría. Y el Señor también le pide que le construya un templo. Y le construye un templo, el templo de Jerusalén, un templo muy importante. Y su hijo es Roboam, ¿vale? No os acordáis porque Roboam es un cabrón, entonces de eso no hay que acordarse. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Que Salomón, para construir el templo, pidió muchísimos impuestos a todo su pueblo.
Claro, cuando llega Roboam dicen, oye, Roboam, tu padre pidió muchos impuestos para construir el templo, pero el templo ya está construido, ¿puedes bajar los impuestos? Y Roboam dijo, ¿que mi padre puso impuestos? Yo pondré el doble. Y entonces, claro, el pueblo dice, este rey es el peor rey del mundo, no queremos saber nada de él. Y entonces, pues nada, el reino se divide. Hay 10 de las 12 tribus, hay 10 que dicen, no queremos saber nada de Roboam. Y se va al reino del norte, y dice, aquí, independencia del reino del norte, que es el linaje de Israel. Y luego, en el sur, se quedan 2 tribus, Judá y Benjamín, que dicen, bueno, nosotros sí que creemos, sabemos que Roboam es un cabrón, pero bueno, tenemos que permanecer fieles. Y se quedan en el sur. Entonces, el reino se ha dividido. Y al poco tiempo, Samuel y Reyes acontece aquí, al poco tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que el reino del norte es invadido por el imperio asirio y el reino del sur es invadido por el imperio babilonio. Aquí hay un paréntesis que me gusta mucho, ¿vale? Que no sabía si meterlo por tiempo, pero es que lo voy a contar. Cuando el reino del norte es invadido por el imperio asirio, pues lo que hacen es, oye, ya no mandan aquí las tribus de Israel, ahora mandan los asirios. Y entonces se empiezan a mezclar el pueblo de Israel, que vivían en Samaria, o sea, Israel con capital en Samaria, se mezclan el pueblo de Israel de Samaria con los gentiles y con los invasores asirios, ¿vale? Y entonces la mezcla entre el pueblo de Israel en Samaria y los gentiles y los invasores se llaman samaritanos. Y los judíos odian a los samaritanos. O sea, claro, los judíos, que es en plan, yo soy el pueblo elegido, odian a los samaritanos. Y dice, ¿cómo es posible que tú, pueblo elegido, te hayas mezclado con otro pueblo? O sea, eres despreciable. Claro. Y entonces pensaba que Cristo... Claro, por eso se sorprende tanto cuando Cristo se acerca en el pozo a hablar con la samaritana. Y por eso se sorprende cuando hay 10 leprosos que dice, ¿el único que ha vuelto? El leproso samaritano. Y cuando pone el ejemplo a los judíos del buen samaritano, o sea, de que había un mendigo en la calle y se acerca al sacerdote y el sacerdote no hace nada, y se acerca al levita y el levita no hace nada, y se acerca el buen samaritano y le cura las heridas, claro, en ese momento los judíos le preguntan a Jesús, ¿y quién obró bien? Claro, me imagino a los judíos diciendo, el samaritano, ¿sabes? O sea, odiaban a los samaritanos. Bueno, fin del paréntesis. Y entonces el reino del norte ha sido arrasado, el reino del sur ha sido arrasado, Israel está en la mierda, ¿sabes? Está dispersado por todos lados. Lo que ocurre, bueno, en Crónicas se repite un poco la misma historia, pero contando solamente las cosas bonitas. Y entonces, en estas Nehemías, lo que ocurre es que tanto el norte como el sur aparecen de repente los persas y conquistan todo el terreno. Y Ciro, el persa, de pronto dice, el Señor me ha dicho que todo el pueblo de Israel puede volver. Y entonces, claro, todo el pueblo de Israel dice, viva el Ciro el persa, o sea, como... y entonces vuelven todos a juntarse, porque Ciro, el que gobernaba a los persas, les permite volver, y cuando vuelven, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas, y es lo que se llama el judaísmo del segundo templo, que es donde empiezan a aparecer los escribas, los fariseos, los saduceos, yo qué sé, como toda esta espécimen de familias extrañas, pues eso aparece en el judaísmo del segundo templo, antes no existía. Y luego, cuando ya está más o menos tranquilo con los persas, aparecen los griegos. Alejandro Magno conquista, ¿vale? Alejandro Magno no aparece en la Biblia, pero sí que aparecen los griegos. Entonces Alejandro Magno arrasa con todo eso y dice, bueno, pues ahora mando yo. Y entonces vais a creer en todos los dioses griegos y en todas mis cosas. Y en general, muchos, pues sí que empiezan a creer en los dioses griegos, pero otros muchos se rebelan. Y especialmente la familia de los macabeos, y por eso esta es la historia de los macabeos, es una familia que dice, nosotros solamente creemos en el verdadero Dios. Y entonces, pues, hacen un pequeño ejército, se resisten y consiguen como liberarse de los griegos. Y ya después de esto vendrán los romanos, ¿vale? Esto es todo el Antiguo Testamento. Es toda la historia... Sí, bueno, más o menos, ¿vale? Pero es que es muy importante, ¿sabes? Porque así, o sea, luego os pasaré como una foto de esto, porque así cuando llegue Esdras, ¿sabes? No digas, ¿quién es este? ¿Sabes? No sé si es un tipo que me dice que hay que ser fiel al Señor o... no, es toda la historia de cuando el pueblo de Israel podía volver gracias al imperio persa. Entonces, es importante situarse en el tiempo. Y continuamos. Y ahora llegan los proféticos. Entonces, dentro de los proféticos no me voy a parar no voy a parar a cada uno a nombrar lo que dice. Porque me parece muy interesante que tú, una vez que conoces la historia, ya puedes entender por qué el profeta dice lo que dice. Entonces, por ejemplo,
Imperio asirio, 1 y 2 reyes. Esto ha sido cuando el reino se ha dividido. O sea, con todo el imperio asirio. Entonces, cuando el reino se ha dividido, en el norte empiezan a aparecer Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Claro, es el primer momento en el que empiezan a haber profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo ha perdido su unidad, ha perdido la referencia a la escritura, y entonces tienen que venir profetas a recordarle cuál es la verdad acerca de Dios. Y entonces, por ejemplo, al profeta Oseas, Dios le dice, quiero que te cases con una prostituta. Y entonces Oseas dice, bueno, pues me caso con una prostituta. Y entonces la prostituta empieza a ser infiel. Y entonces Oseas dice, oye, yo no quiero estar con una infiel. Y dice, pues quiero que seas fiel con la prostituta. Y entonces Oseas permanece fiel a la prostituta. Y entonces Dios le explica, igual que tú estás con una prostituta y te es infiel y te duele, pero permaneces en el amor, igual yo he estado con el pueblo de Israel, que es la prostituta, que una y otra vez me ha sido infiel, pero mi amor es siempre fiel. Y entonces, a través de los profetas, Dios va educando a su pueblo. Y siempre abre la esperanza, ¿sabes? O sea, y por eso en Oseas, con la prostituta está, y dice, yo al final cogeré a la prostituta, la llevaré al desierto, la abriré al corazón y la seduciré. O sea, los profetas siempre tienen como la esperanza de que Cristo puede vencer. Cuando están en el exilio, cuando ya han arrasado los asirios, los babilonios, han arrasado a todos, ¿qué es lo que dice Ezequiel? Pues Ezequiel lo que dice es, aunque no tengáis ni templo, ni ley, ni rey, pues le canta la canción de los 4 vientos. O sea, nuestra canción de los 4 vientos, pues es el profeta Ezequiel, ¿no? Sobre estos muertos yo derramaré mi espíritu, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne, de vuestro cuerpo, el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Es toda la promesa que ante un pueblo sin esperanza, pues los profetas dicen, Dios va a permanecer fiel, Dios va a cumplir sus promesas. Y luego, pues un poco lo mismo, ¿vale? Cuando vuelven de Persia, Ageo, por ejemplo, pues oye, reconstruye el templo. Pues claro, en función del momento, es muy fácil comprender a los profetas. Y entonces, y luego ya los libros sapiensales, que en realidad, sí. Los libros sapiensales tampoco tienen mucho, ¿vale? Bueno, más que no tienen mucho, a mí me parecen súper poco interesantes. Esto, claro, yo estaba pensando, bueno, un segundo, es que vais a entender. ¿Dónde está? Son súper interesantes, pero yo no me he conseguido enamorar aún de ellos. O sea, por ejemplo, Proverbios, ¿vale? Es un libro que tiene muchísimas páginas y entonces tú lees, quien quiera desunir, busca pretextos. Por todos los medios provoca peleas. ¿Vale? Eso es un proverbio. Como así hay como 50.000. O sea, siguiente. La ira del rey es rugido del león. Rocío sobre hierba, su favor. Pues eso es otro proverbio, ¿sabes? Entonces es un libro lleno de proverbios sin parar. Y entonces, en general, estos 4 primeros libros es toda la sabiduría recogida de Israel. Proverbios, sabiduría, o sea, es toda la sabiduría recogida, pues la almacenan y la cogen ahí. Y luego hay otros 3 libros que sí que recogen esa sabiduría más en forma de cómo el hombre puede aprender a rezar, o sea, como los 150 salmos que repetimos tanto nosotros, es la sabiduría de Israel de cómo se dirige a Dios, cómo es su oración. La gran pregunta sobre el mal, que como que se da en todo el libro de Job, y luego el Cantar de las Cantares, que es como esa búsqueda del amado y la amada, que es súper preciosa y todo es súper bonito, y es Israel buscando a Dios, Dios buscando a Israel, se acercan pero nunca se llegan a tocar, ¿no? Que la lleva a plenitud, pues Cristo. Y entonces, bueno, en realidad, una vez que tenemos este mapa, pues eso, cuando hoy leamos, o cuando de repente, sí, o sea, como este mapa a la cabeza, y entonces cuando veamos una primera lectura, saber dónde se puede situar, o sea, ayuda muchísimo. A mí, personalmente, me ayuda muchísimo tener este esquema a la cabeza, y si no, en el móvil. Y ya avanzamos al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Nuevo Testamento? Claro, me parece súper complicado explicar esto. Porque por un lado, cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sabes? Es la segunda persona de la Trinidad, es Jesucristo, la palabra eterna que estaba junto a Dios. O sea, es la palabra del Padre. Todo lo que el Padre lo quiere decir, lo dice en Jesús. Y Jesús baja y se hace hombre y anda, come, bebe, boda de Caná, muere, resucita, vuelve al cielo y es la palabra de Dios.
Y luego está, es la palabra de Dios en mayúsculas, Cristo. Y luego está la palabra de Dios en minúsculas, que es, bueno, pues Juan se pone a poner escrito, entonces Jesús comía y Jesús tal. Y entonces, claro, está como la palabra de Dios que tiene, y luego está como esta palabra que literalmente puedo leer ahora, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿sabes? Y dices, o sea, esto tampoco es. Y entonces, claro, parece que son como dos líneas que van en paralelo y nunca se juntan. Y entonces Baltasar dice, de la misma forma que Cristo desciende en la Eucaristía y transforma ese pan en su mismo cuerpo, y tú cuando te alimentas, recibes al mismo Cristo, para aquel que coja la Escritura con fe, ese Cristo desciende sobre la Escritura para que cada vez que te alimentes de la Escritura, o sea, el mismo Cristo viva en tu corazón. O sea, de la misma forma que tú escuchas en el Evangelio que una palabra de Cristo dice, vete, estás sanada, y esa palabra tiene un poder transformador, para que acoja la palabra de Dios con fe, esa palabra tendrá el mismo efecto. Es más, Orígenes decía, cada vez que os acerquéis a la Escritura, acercaos con el mismo cuidado con el que recibís la comunión. O sea, y yo pensaba en algún tipo de... O sea, cuando a veces me hace gracia ver a la gente comulgar. Entonces hay algunos que comulgan la mano y luego como que repasan, ¿sabes? Están ahí en plan que no se deje nada. Claro, pues de la misma forma deberíamos como recibir cada palabra de la Escritura. O sea, que no se pierda ni una sola palabra. Entonces esa es la palabra de Dios que quiere tocar nuestro corazón. Y entonces, para aquel que se abra con fe, la recibe con la misma fuerza. Y avanzamos súper rápido. Y entonces, bueno, como hemos dicho antes, y todo esto es fuente de toda la teología, ¿no? O sea, todas las siguientes tesis, cristología, trinidad, tal, todo se basa en esto. Y entonces, igual que necesitábamos un esquema para otro, esto es un esquema muy rápido, ¿vale? Este nos suena un poco más. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Y entonces, bueno, vamos a ver un poco, de forma muy rápida, cuáles son las características de cada uno. Entonces, lo primero son los evangelios, ¿no? El evangelio, o sea, la buena noticia. Y es muy curioso, bueno, sí, en realidad para atrás, pero, bueno, da igual, en realidad me sirve, bueno, sí. Entonces, es curioso porque no se dice el evangelio de Marcos, y el evangelio de Lucas, y el evangelio de Juan. Se dice el evangelio según. O sea, solamente hay una buena noticia, que es Cristo ha muerto y ha resucitado, y es el amor del Padre derramado a los hombres. Y esa noticia se cuenta según San Marcos, o sea, no son 4 evangelios, sino que es la misma buena noticia según 4 personas. Entonces, es una tontería, pero en vez de según, en vez de que ponga según, me ha llamado la atención. Y entonces, ahora ya sí. Hay 3 evangelios, o sea, entre los 4 evangelios, hay 3. Si tú los pones así los 4, de repente dices, estos 3 se parecen. Tienen una estructura parecida. Son los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa sinópticos? Que es que puedes hacer una vista conjunta. Entonces, comparten estructuras, comparten textos, comparten. Y luego está San Juan, que dices, este no sé qué se ha fumado porque es un evangelio totalmente diferente. Y entonces, y luego esto, porque lo voy introduciendo, es el tetramorfos. O sea, que son las 4 formas de mostrar esta verdad de Cristo. Y entonces el tetramorfos son las 4 formas en las que se representan a los evangelistas. Entonces empezamos. ¿En qué se caracteriza el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo, todos muestran la buena noticia de Cristo. Pero Mateo, que es el primer evangelio, lo que quiere decir es que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando lees el Evangelio de San Mateo, lo que te das cuenta es que está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Quiere decir, Cristo es el que cumple todo el Antiguo Testamento. Y por eso Cristo es presentado como el nuevo Moisés. Es presentado, o sea, el centro del Evangelio son todos los discursos de Cristo como nuevo Moisés. Y está representado por la figura de hombre, porque el libro comienza diciendo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Cristo es presentado como el hombre perfecto. Y entonces se le representa como un hombre. Primer evangelio que se escribió, en torno al año 50. Segundo evangelio, el de San Marcos. San Marcos, que era el discípulo que estaba siempre pegado a Pedro, compone el evangelio del discipulado. Y entonces él lo que quiere mostrar es la dificultad del discipulado, lo mucho que les costaba a los discípulos entender el mensaje de Cristo. Y entonces por eso es muy curioso que el libro comienza
comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿vale? En el centro del Evangelio aparece la confesión de Pedro, que Jesús pregunta, oye, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde diciendo, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y luego, al final, o sea, San Marcos, un tercio de todos los evangelios, la pasión, pues al final de la pasión, cuando el centurión clava la lanza al costado de Cristo, ¿qué es lo que el centurión dice? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, claro, entonces te vas dando cuenta cómo Marcos lo que quiere señalar es ese camino para ir reconociendo a Cristo, el Hijo de Dios. Y luego se le presenta por un león, porque al principio del Evangelio dice, una voz clama en el desierto, entonces como el rugido. A mí eso tampoco me ha gustado tanto, o sea, me cuesta un poco porque le pone el león, pero bueno. Y luego por último está San Lucas, ¿vale? San Lucas escribe el Evangelio de San Lucas y luego escribe Hechos de los Apóstoles. Yo esto me enteré hace no tantos años, debería haberlo sabido, pero no sabía que los dos eran suyos, pero sí, los dos eran suyos. Y entonces él lo que quiere mostrar es la universalidad del mensaje de Cristo. O sea, Cristo cumple toda la historia y Cristo lleva esa historia hasta el final de los tiempos. Y no solamente es la universalidad temporalmente, sino también espacialmente. O sea, el Evangelio comienza en Jerusalén y Hechos de los Apóstoles comienza también en Jerusalén y es desde Jerusalén hasta el mundo entero. Entonces, San Lucas quiere decir, este mensaje es para todos. ¿Y cuál es el mensaje central de Lucas? Que es el Evangelio de la misericordia. O sea, es el único que tiene la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida. O sea, es como un evangelio lleno de las perlas de misericordia. Las perlas de Paco Pepe. Y entonces, y luego es representado como el toro. O sea, el evangelio empieza en el templo y el toro es un animal sacrificial. O sea, es un animal dispuesto a sacrificio. Y entonces, todo el evangelio es quien da la vida por sus amigos, pues la encontrará. Pues el buey, animal de sacrificio. Y luego, aparte de esto, está, bueno, si es que en el fondo es aparte, o sea, es que San Juan va por otro lado. Por otro lado. Entonces es todo el corpus juánico, que básicamente, bueno, es que no sé muy bien cómo explicar San Juan, ¿vale? A mí San Juan me vuelve loco, o sea, estoy enamorado de San Juan. Y San Juan era el discípulo amado, el que estaba pegado al corazón de Jesús y escribe un evangelio totalmente diferente. Y San Juan lo único que quiere decir es que Cristo es Dios, pero el que era desde el principio, o sea, como San Juan de alguna forma ha conocido a Dios con una profundidad que dice, no solamente es Jesús, claro que es Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre. Entonces por eso se le presenta con el águila, porque es aquel que sabe como tener como una vista de toda la vida de Cristo y no quedarse solamente en lo que hizo, no, sino que San Juan tiene la capacidad como profundizar en todas las palabras de Cristo. Entonces es el evangelio con más signos, más simbólico, muchas veces el más complicado de entender, más teológico, porque lo que quieres mostrar es que Cristo es la palabra eterna del Padre. Y por eso el águila, o sea, esa mirada óptica es, en el principio era el verbo, ¿no? O sea, alcanza una altura que ningún otro evangelista alcanza. Y luego, aparte de eso, escribe 3 cartas, que bueno, la veremos también dentro de las cartas católicas, y luego el Apocalipsis, ¿no? Que es como este mensaje es universal otra vez, en el tiempo, o sea, el final de los tiempos, Cristo va a vencer, y está destinado a las 7 iglesias de Asia, o sea, es un mensaje para todo el mundo. Y entonces, bueno, pues San Juan, es que es San Juan, ¿vale? San Juan es el discípulo amado y ya está. Entonces, no sé, como me encantaría decir muchas cosas, pues no voy a decir mucho más. Y entonces, esos son los evangelios y ahora ya pasamos a la otra parte bastante gorda, ¿vale? Que es el Corpus Paulino. El Corpus Paulino, ¿vale? Son todas estas cartas, pero también es muy interesante situarlas, ¿vale? Yo me preguntaba en el fondo, ¿quién es Pablo? Entonces, Pablo de Tarso es aquel que hubo un día que era el perseguidor de los cristianos, o sea, el que presenció la muerte de Esteban y dijo, y la afirmó, pues en un momento dado Cristo le tira a tierra y dice, yo soy el que tú persigues. Y en ese momento a San Pablo se le va la olla. O sea, San Pablo se convierte en... O sea, hay un momento en el que empieza a enumerar, dice, porque se le pone a duda su testimonio, dice, ¿que son judíos?
yo también soy judío por mi linaje, que aman a Cristo, voy a hacer una locura, mucho más yo. He recibido palizas, he recibido azotes, he recibido... Entonces se pone a enumerar todo lo que hace por Cristo. Bueno, y entonces a mí San Pablo es otra persona que me roba el corazón. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa ahora San Pablo? Bueno, hay muchas teorías de cómo se puede interpretar el mensaje de Cristo, ¿no? El mensaje de Pablo. Y entonces, cuando afirma, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, pues hay muchos que dicen, el centro de la teología de San Pablo es la antropología, o sea, San Pablo en realidad venía a explicarnos una antropología, o en el centro de todo lo que dice San Pablo es la cristología, porque viene todo lo de afirmar a Cristo en el centro. El centro es la eclesiología, porque Pablo es en realidad el que funda la verdadera iglesia. Bueno, pues nosotros en teología veíamos como cada una de estas posturas tiene cierta verdad, pero lo que hay entre todo en San Pablo es como un movimiento en todo lo que él ha ido viviendo. Entonces Pablo está marcado principalmente por sus 3 viajes misioneros. O sea, Pablo, una vez que conoce a Cristo, se va o sea, el Espíritu le lleva al desierto y está ahí en oración profunda, y de pronto se pone a viajar, y entonces tiene los 3 grandes viajes misioneros para fundar comunidades por todos lados. Y hasta que muere, es encarcelado y muere en Roma. Y entonces, una cosa que me parecía interesante y que a mí me ayuda a la hora de leer las cartas es cuándo se escribió esta carta, ¿sabes? Entonces, tenemos por un lado, primero las cartas de los viajes, que son estas 6. Luego, entonces, se vienen cartas como las grandes cartas o cartas de los viajes. Luego, las cartas que escribe él en la cárcel. Claro, tú cuando lees Filipenses, sabiendo que Pablo está en la cárcel, mola bastante. Y luego, por otro lado, están las cartas pastorales, o sea, la carta que escribe a Timoteo, pues oye, Timoteo es una carta pastoral, ¿no? Es los consejos que él da a Timoteo de cómo cuidar la comunidad, de cómo... Entonces, aquí no voy a entrar como muy a fondo, solamente quería señalar 2 que me gustan mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Entonces, la voy a decir la siguiente. La primera es la que destina a la comunidad de Corintio. O sea, una cosa muy interesante del Corpus Paulino es cuando empiezas a conocer a cada comunidad. Entonces, cuando conoces a la comunidad de Corinto, que eran los personajes, pues te hace mucha gracia. Entonces, ¿qué ocurre con Corinto? O sea, en el segundo viaje, Pablo funda la comunidad de Corinto. Y entonces la funda y se va. Y entonces en ese momento la comunidad la empieza a liar parda. Y San Pablo le escribe una primera carta que hemos perdido, ¿vale? Esa carta no existe en el Corpus Paulino. Y entonces, y al cabo de un tiempo, le vuelven a hacer unas preguntas y Pablo escribe la segunda carta, que para nosotros será la primera Corintio, porque es la primera que hemos guardado. Y entonces, o sea, la comunidad se había desviado, o sea, la sexualidad, o sea, estaban así, luego se emborrachaban en la Eucaristía, o sea, era como una comunidad que le liaba mucho. Y entonces Pablo, o sea, como que les reprende, además Pablo cuando es duro, es muy duro, lo veremos después en Gálatas. Y entonces, después de esa carta, hay otra carta que hemos perdido, que es la segunda carta, que es la carta con lágrimas, o sea, que debía ser una carta tan dura que Pablo decía que la escribía con lágrimas. Y luego hay una segunda carta. Es que a mí me encanta cuando Pablo se pone un poco chulo, porque digo, oye, pues yo qué sé, la soberbia tampoco está tan mal en algunos casos. Y entonces hay un momento en el que dudan de su ministerio. Claro, entonces Pablo, cuando duda de su ministerio, hay veces que hace listas de todo lo que ha padecido, que son increíbles, y esta, pues les pregunta, ¿no? En 2 Corintios, cuando dudan del ministerio de Pablo, él les escribe, ¿empezamos otra vez a recomendarnos? ¿O será que como algunos necesitamos presentarnos o pediros cartas de recomendación? Es decir, ¿me estáis pidiendo una carta de recomendación a mí? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo el mundo. Claro, parecía precioso. Ellos en un momento dudan del ministerio de Pablo y dice, vosotros sois mi carta. O sea, vosotros existís porque yo vine y fundé esta comunidad. Y entonces, no sé, me parecía como una perla. Y luego la siguiente, bueno, la siguiente la voy a... O sea, Gálatas también me gusta mucho, es como una bronca de Pablo porque se han dejado llevar por los judíos y han caído otra vez en la ley y han traído otra vez la circuncisión y dice, no caigáis en la ley.
Pero esta me parecía interesante, la carta a los romanos, porque en esta carta, la carta a los romanos, es en la que se basa Lutero para empezar todo el protestantismo. O sea, todo el protestantismo empieza cuando Lutero, leyendo y rezando la carta a los romanos, dice, el justo por la fe vivirá. Y entonces, en ese momento, Lutero razona y dice, las obras no significan, o sea, no sirven para nada, no significan nada en la salvación. Y entonces, a partir de ahí, pues, empieza todo el protestantismo. Y luego, y ya con esto, sí. Y luego están las cartas católicas, que esta simplemente va a ser mencionarlas. Santiago, o sea, la carta de Santiago se basa en la coherencia de vivir entre tu fe y tu obra, que haya una coherencia, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, por eso ahí se subraya, la fe sin obras está muerta, y todo lo que Abraham se dio se dio también por la fe en Cristo. Y luego, San Pedro, que es sobre el que va a escribir San Pedro, sobre la unidad en la Iglesia, o sea, somos un nuevo cuerpo, somos incorporados en Cristo. Y luego la carta de Judas, otra vez, ¿no? La coherencia a la comunidad, tenéis que permanecer fieles. Y ya estamos a punto de acabar. Claro, pues otra vez me volvía la pregunta, ¿no? Hay un momento en Hechos de los Apóstoles que hay alguien que no tiene la escritura. ¿De dónde era este hombre? Sí, de Etiopía o de... Bueno, no sé muy bien de dónde era. Y entonces el Espíritu le lleva a Felipe a ir a... ¿De dónde era? Bueno, sí. Y entonces el Espíritu le lleva a Felipe y le dice, acércate, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y responde, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Claro, nosotros necesitamos una y otra vez, sí, o sea, una guía para poder recorrer cada una de las escrituras, o sea, como que la palabra se despliegue más en nosotros, o sea, necesitamos conocer más la escritura. Y por eso, y ya lo último, el Pustinik, que es el monje ruso, lee la Biblia de rodillas, no con su inteligencia, de forma crítica y conceptual, pues la inteligencia del monje ruso está en su corazón. Las palabras de la Biblia son como miel en su boca. Las lee con profunda fe, no las alaniza, deja que repose en su corazón. Lo importante es conservar lo leído en el corazón como María, dejar que las palabras del Espíritu echen raíces en el corazón, para que después venga el Señor Dios a esclarecérselas. Claro, entonces yo, en el fondo, después de leer todo esto y después de estudiar todo esto, decía, claro, nosotros tenemos que esforzarnos cada día más en comprender la Escritura y comprender todo el valor, pero ante todo, la inteligencia del monje ruso está en su corazón, ¿no? O sea, en recibir cada día esa palabra de Dios y dejar que vaya como echando raíces en nuestra vida. Y ya estaría.